Bueno, después de la reflexión sobre la cultura, sobre la situación social actual, sobre el estado de las ideas, el humor social que hacíamos recién en el reportaje con Pacho O'Donnell, ahora tenemos una nueva entrevista con Jorge Hernández, que es economista, empresario y que realmente tiene una mirada sobre la situación económica que me parece que, bueno, que claramente nos permite diseccionar la situación actual muy grave, donde algunos plantean tempestades, otros salen con los anuncios de la necesidad de una inminente dolarización. Y la industria nacional encuentra muy pocas respuestas en las políticas oficiales. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en estos últimos días ha aparecido todo esto, ¿no? El tema de algunos que plantean que el dólar se va a disparar casi sin vuelta atrás, otros que están hablando de hiperinflación sumada a la estanflación, otros que hablan de la inevitabilidad de la dolarización. ¿Cómo ves el panorama en este momento? Mira, la verdad que tantas cosas, cuando tanta gente habla y tanta gente comenta, complica más, ¿no? Porque yo creo que hay, como todo y como lo veníamos contando, como escuchaba antes hablar a Pacho y todo, increciendo que hay en el humor social, todo ese tipo de cosas no lo ayudan. Y en definitiva, quienes vayan a tomar las decisiones no lo van a hacer lamentablemente por las opiniones, sino que todo lo contrario, solo perjudican y asustan, ¿no? Asustan a toda la gente. Cuando todavía estamos a tiempo de tomar medidas que solucionen, o que por lo menos va a llevar un tiempo, no va a haber magia, lo pueda minimizar o lo pueda ir achicando gradualmente, porque esto es un proceso largo para arreglar nuestro país, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Hace un mes más o menos habíamos estado hablando contigo. ¿Cómo evolucionó en este plazo la economía nacional y la situación del empresariado en particular? Mira, lo que más me preocupa fue que obviamente después de la semejante tormenta que pasamos en mayo y junio, era esperar un julio pésimo y lo estamos cerrando en forma horrible. Yo le pongo especial atención al consumo, porque el consumo ya no es nada, no es adelantar cosas, no es la inversión a largo plazo, es la real necesidad de la gente en el día a día. Y el consumo de este julio va a cerrar, yo calculo, mucho, pero muy por debajo, y especialmente lo que sea alimentos, bebidas, etcétera. No hay que meterle otras cosas de consumo que por ahí enmascaran la situación, pero yo creo que estamos casi un 10% abajo. Vos recordás que el consumo, digamos, el crecimiento vegetativo de la Argentina es medio por ciento, así que medio a 1%. Cuando yo te digo 8 o 10 puntos abajo, sumar eso de punto a punto, estamos seguros un 10% abajo. Y venía a sobre niveles caídos, ¿no? Así que sí, el impacto es muy feo, muy feo. Hay muchos factores, pero básicamente hay un gran miedo en la gente. Hay un castigo terrible, impositivo en las empresas por tener hasta stocks y distintas cosas técnicas, pero lo que hacen es que nadie quiera invertir, nadie quiera tener stock, y eso no tenemos fantasmas más adelante, que es el del desabastecimiento. Y hay que prestar atención para recuperar primero eso, ¿no? El consumo. Sí, hoy estaba justamente recorriendo algunos supermercados, un mayorista también, y veía que hay una gran ausencia de productos y luego que ha habido un incremento en algunos rubros de arriba del 40%. Sí. Además de las especuladores o las cosas que conocemos tanto en Argentina, hay un efecto brutal porque una evaluación de, qué sé yo me acuerdo, a principio de año, y el valor del dólar nos habíamos asustado cuando subió a 19. Ahora está a 28, quiere decir que hay una devaluación del 80% en lo que va del año. Es un 10% mensual, un poco más. Eso impacta sobre todas las empresas que tengan stocks, haciéndolo revalorizar. Por ejemplo, si vos tenés insumos importados, etcétera, se te valorizan, vos lo estás comprando a dólares y lo pagás al exterior en dólares. ¿Sí? En consecuencia, tenés menos dólares, pero tenés un 80% más de stock. Cuando tenés un 80% más, para la FIP vos incrementaste tu patrimonio en un 80%, vos ganaste un 20%,
y de ese valor tenés que pagar un 35% de impuestos, el impuesto a las ganancias. Entonces nadie tiene stock, nadie. Claro. Y entonces eso genera esos desabastecimientos, y aunque no sean de especulación como fueron en otras épocas, son económicos, son de que nadie va a querer pagar la fiesta. No. Insisto que la salida por otro lado, y es de largo plazo, soluciones mágicas no va a haber. No, tampoco lo veo, ¿no? Como que tienen un plan en este momento. Creo que la única meta es achicar la entrada de agua, achicar el déficit, y nada más. No veo mucho más allá que eso, y por ende creo que vamos a seguir muy difíciles hasta abril. Esta vez sí va a ser pasar el verano, ¿no? Había un viejo economista liberal que decía había que pasar el invierno. Sí. Yo creo que vamos a tener que pasar todo el veranito también, ¿no? Porque va a ser duro. Todo el invierno, toda la primavera y todo el verano. Vamos a tener más 9 meses probados, ¿sí? El dólar está contenido alrededor de 28 pesos con estas ventas de alrededor de 100 millones diarios que hace el gobierno nacional a través del Banco Central. Pero esto no dura indefinidamente, ¿no? Se supone que estos 100 millones diarios se acabarían con la visita del Fondo Monetario, ¿para? Sí. Supongo que están esperando, rezando por algún viento a favor que achique el pánico, pero se siguen apostando a nuevos aportes, no solo los 7.500 iniciales que se van a anotar rápido, como decís. Yo creo que con el fondo tienen asegurado llegar hasta agosto, que son las PASO, con alguna inyección o alguna cosa extra, pero van a ser parches, no planes, van a ser soluciones de corto plazo para llegar. No veo, como te decía antes, todavía algo que se está encarando como un plan de largo plazo para la Argentina, ¿no? Sí, vos es que recién hablábamos con Pacho, y él decía, bueno, en la crisis del 90, que fue una crisis muy grave, hubo una convocatoria a lo que era una especie de círculo rojo de su época, es cierto esto, y alguien, un referente importante de la sociedad, como Vicente Fidel López, se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, y de alguna manera hubo un respaldo como para sacar adelante la economía después de una crisis que arranca y que tiene dimensión internacional. En este momento uno encuentra que las corporaciones que influyen sobre las decisiones políticas parecen tener, digamos, una actitud distinta, y además como que le están exigiendo al gobierno la profundización de un modelo que en realidad solo puede terminar en una catástrofe social y también en hacer trizas un proyecto de reelección. Sabes que en definitiva ese es el resultado. No sé si lo intención, pero sí es el resultado. Yo creo que es nuevo lo que tienen hasta las corporaciones internacionales. No saben quién va a ganar las elecciones del año que viene, tienen mucha duda. La Argentina está hoy en un escenario insólito, porque antes llegó a dividirse en 3, ahora para mí está dividido en 4 partes del 25%. Y entonces, ante tal duda, todos se quieren salvar, y es el peor de los escenarios, el tener incertidumbre y miedo, ¿no? Y sí, corporaciones o ustedes o todos, y cada uno de nosotros como personas individuales también nos pasa lo mismo, aunque seas un laburante y estés ganando lo justo, y no vas a hacer nada por ello, y estamos así parados, paralizados. Yo creo que en el fondo nos está manejando el miedo. Sí, parece que sí, y efectivamente, digamos, al alertar tanto sobre los riesgos que significaría una vuelta de Cristina o lo que sea, en realidad se está paralizando cualquier posibilidad de que haya alguna inversión concreta, porque, a ver, vos como empresario, si vos fueras un empresario extranjero, ¿vendrías a invertir acá en este país? No, porque está claro que el modelo que llevaba Cristina nos empuja hacia el lado lentamente de Venezuela, lo que este modelo tampoco nos lleva a nada, y entonces quedan hay dos grupos, ¿no? Ahí ya te dice dos grupos de 25%, los que creen en Cambiemos, los que son un poco más de izquierda y todavía los kirchneristas, otro 25%, ya tenés la mitad de la sociedad ahí, otro 25% que es peronista tradicional, y un 25% que es el que más ha crecido, porque antes era casi nulo y ahora en el último año ha crecido el 25%, que son los que están disconformes con todos, el que no gusta nada. La verdad que son los que van a decidir qué le pasa al país. Y lo que necesitamos es alguien que lleve propuestas concretas y ideas, y tenemos que cambiar de raíz, en modelo, en educación,
en un plan un poco más largo, y todavía nos falta eso. Todavía yo creo que el primero candidato que aproveche eso, esa necesidad latente que tiene la gente, va a ser el ganador, y cuando ya se perfile como ganador y con un plan más claro, la confianza vuelve. Pero mientras no haya confianza en nada, estamos en el peor de los mundos. Porque vos fíjate que decíamos esto, con la polarización un poco lo que se plantea es elegir entre el pasado y el presente, pero no se ve una alternativa superadora, más aún cuando las variables de la economía internacional han cambiado tanto. Hoy en Estados Unidos salió la estimación también que la recesión iba a ser bastante más larga de lo que se esperaba, la aspiradora de dólares continúa desde el norte. También, sí. Entonces, aparece un sector así muy amplio del peronismo federal y de sectores del radicalismo vinculados con el socialismo y demás, que plantean que más que un candidato hace falta una propuesta. El tema es que se ven... Yo coincido 100% con eso. Necesitamos, ya basta de jugar la figura del hombre fuerte que iba a funcionar todo. Usted hace una propuesta, un plan que traiga confianza de acá y de afuera, que no importa quién gane, está en suspenso, porque no sé lo que pasa, no van a venir capitanes porque no saben si mañana nos vamos para otra dirección totalmente distinta. Gente genuina que quiere invertir. Necesitamos una propuesta seria, no importa el nombre, pero sí las propuestas son un plan de largo plazo, porque nadie se cree como día ahora que en 2 años arreglas todo, ¿no? No, la verdad que la sociedad está deteriorada. Yo siempre hago esta comparación, yo tengo 56 años y en el 78 la canción decía, el mundial decía 25 millones de argentinos jugamos el mundial. Sí. Hoy somos 44, pero es decir que la población creció un 70%, 80%, pero la gente que está debajo de la línea de pobreza creció por 15, es decir, cuando separo eso, el crecimiento es, el uno va por escalera, la sociedad va por escalera y la pobreza va por un ascensor, por un cohete. Y la verdad que se multiplica, y cuando vos mirás que la gente de menos de 25 años, casi el 50% está bajo la línea de pobreza, eso asusta. Y eso no ven de afuera, y si no hay un plan, si no hay algo de largo plazo como arreglarlo, vamos a estar jorbados. Yo creo que hay que obligatoriamente pensar en una solución pragmática más que aún en los sectores razonables, y que tengan esa mayoría, porque tampoco puede ganar un gobierno con un 27%, es muy débil. Y sí, como vos decís, el mundo ha cambiado tanto, y no la estamos viendo, es increíble. Porque hace poco, la semana pasada, estaba dando vuelta un WhatsApp que decía que Spotify mató a las discográficas, que viven en los taxistas, sí. Así todos los ejemplos. Y en el fondo tiene razón ese WhatsApp, ¿no? Y eso es un poco lo que me da pena, que no compartamos, que no haya más gente que lo vea, que es lo que necesita la Argentina, ver un programa hasta de educación distinta, una escuela distinta, una escuela que lo que estamos enseñando hoy hasta los 18 años termina a los 12, 13, y en otros 5 años de cosas modernas, de cosas que están pasando hoy, y eso todas obligatorias, y por eso tiene que empezar el jardín infante medio año antes que no empiecen, o el primer grado medio año antes, pero propuestas con un modelo de país. ¿Qué queremos? Queremos ventaja competitiva, nada más que nada, pero no podemos hacer pinchas en las avenidas que tienen Argentina, no puede competir, ni en escala, ni en costos, ni nada. Pero sin embargo, empezamos en la carrera que otros países como la India, en todo lo que sea materia gris, en todo lo que sea patentes, en todo lo que sea, bueno, ellos empezaron. Y hasta los intendentes no veo que les falta, porque, no sé, te digo dos ejemplos, en los últimos 15 años, 2 ciudades que están a 200 kilómetros de Buenos Aires, como Junín y Granada, una sobre las 5, otra sobre las 7. Bueno, equidistante, están a 220 kilómetros, 215, no es lo mismo. Una creció un 30%, 40% en 15 años, y la otra creció por 10. ¿Por qué? Porque una puso universidad, arrastra gente, invierte, hasta en las pequeñas cosas, ¿no? Tenemos que empezar municipio por municipio, y todos tirando para el mismo lado, con un plan que es lo que nos falta. Porque una cosa que vos ves, ¿no? En uno de estas cadenas de WhatsApp que hacías vos referencia, se hablaba de que para algunos jóvenes era imposible imaginar el mundo sin celulares o sin Netflix y demás. Yo creo que para muchos resulta
imposible imaginar la Argentina, no te digo ya de mediados del siglo XIX, de XX, pero sí la Argentina con las variables de, por ejemplo, 1973, porque en realidad uno ve el crecimiento que han tenido nuestros países vecinos, porque no tenemos que ir a buscar muy lejos, y el nuestro, y realmente la situación es realmente casi escalofriante, ¿no? Sí, sí. Mirá, te digo las estadísticas que lo hablan solas. En la década del 70, casi cómo se componía el PBI mundial, era un tercio era agro, un tercio eran industrias y un tercio eran servicios, entendiendo por servicios la creación de cosas, patentes, y todo, o dar servicio como un call center sería ahora, ¿no? Es decir, todas las actividades donde involucrar gente es fuerte. 40 años después, servicio pasó del 33 al 50%. Industria del 33 al casi 38-39%. Y el mundo que estamos nosotros pasó a ser tener un pedazo de torta del 33% del mundo a tener un pedazo del 11% del mundo. Y nosotros perdimos competitividad dentro del 11%. Eso es lo que explica cómo nos cambiamos de categoría y vinimos a jugar a la primera C. Pero si te quedas, como decís, en la misma pedacito de torta, y sí, no vas a salir. Es así. Si no vas al mercado grande, al de los servicios, al de la materia gris, va a ser muy difícil. Vos sabés que yo en un momento recuerdo que daba una materia en una universidad privada que dirigía un área que se llama Problemática del Mundo Actual, y analizábamos varias cosas, y había un consenso en los sociólogos de la cultura y demás respecto del mundo que venía, y una de esas cuestiones que era un lugar dado, ¿no? Era el hecho de que estábamos en una sociedad del conocimiento. Sin embargo, vemos que no solo la apuesta en nuestro país, digamos, sobre todo en este gobierno se ve muy claramente que el conocimiento les pasa de costado, sino que incluso los avances que se habían conseguido, por ejemplo en el caso del ERSAT o demás, son sistemáticamente bombardeados. De hecho, lo que imaginan es un modelo agrario al estilo de la república posible de Alberdi de mediados del siglo XIX. Sí, yo lo veo. Mira, yo había averiguado y participé y traté de hacer cosas. Hay gente que está haciendo muy bien las cosas, por ejemplo, en la Universidad de San Martín. En todo lo que sea nanotecnología están de punta y muy bien. Y la verdad que en los últimos años no han podido avanzar como otros países, ¿no? Nos hemos quedado, ellos con mucho esfuerzo, pero más esfuerzo pulmón que otra cosa, han tratado de mantener un pequeño avance, pero claro, uno ha subido un piso y otro subió en 10. Sí, claro. Los países, ¿no? Eso sí, eso se ve claramente. Y esa es una de las, yo creo que para mí es troncal, lo que vos decís, necesitas ir por ese lado, no veo salida por otro lado. Lo que pasa es que yo me endeudo, por ejemplo, ¿no? Y tengo que tener de dónde generar recursos como para hacer frente a mi deuda, pero aquí lo que parece es que la política es el endeudamiento y la destrucción sistemática de los ámbitos productivos o las expectativas de desarrollo del conocimiento que podrían generar los ingresos para hacer frente al endeudamiento. Frente a esto no queda más que pensar en la segmentación territorial o algo por el estilo como solución, como punto de llegada. Sí, bueno, primero llegar a eso, tenemos que pasado un año las cosas estén más claras. Yo creo que tenemos 9 meses de invierno y cuando estén más claras y quien gane y con un plan y generando confianza podemos revertirlo, ¿no? Nadie puede vivir, es cierto, si todos los meses gasta mucho más de lo que gana, y lo que gasta, esa diferencia es el 1% de su patrimonio total. Eso no puede ser. Entonces hay que arreglar eso sin comprometer o sin arruinar, como vos estás diciendo, lo que ya tenés, y a la vez ir creciendo, pero de vuelta. Yo creo que de acá a un año no lo sé, no vas a tener parches, y después de un año, sí, con alguien que sea potable o que sea creíble, puede llegar a conseguir las inversiones que nos hacen falta. ¿Sí? Sí, yo creo, la verdad, coincido con vos en esto, sobre todo en la reflexión que hacías antes, ¿no? De que creo que a veces no nos ha ido muy bien por esperar ese hombre o mujer de la providencia, y que en realidad tendríamos que empezar a planificar sobre criterios más racionales, ¿no? Y creo que si efectivamente este espacio que se plantea como alternativa, que es un espacio pluripartidario,
puede llegar a concretar efectivamente un programa, porque hasta ahora vemos la pretensión de formular un programa, pero el programa no va apareciendo claramente, aparecen algunas señales nada más. Creo que tendríamos que hacer un cambio radical, porque efectivamente con este modo de hacer las cosas, si uno toma el último siglo, realmente solo ha habido casi declinación, sobre todo a partir del año 55. Sí, yo creo que son desde un poquito ahí, ¿no? Cuando vos mirás los términos de intercambio, el cambio del mundo empezó al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue todo creciente en unos años y después se dio vuelta, pero nosotros no aprovechamos bien las oportunidades, diría, como vos decís, del último siglo. Se hicieron muy bien las cosas hasta el año 30, vivía en Argentina, y llegamos casi un poco más, llegamos a unos cuantos años de aprovechar, más allá de 4 o 5 años, se aprovechaban cosas en algún momento. Sí. Claramente después de la Segunda Guerra Mundial, bien, pero después llevamos muchos años perdiendo posición. Bueno, pero de vuelta, lo que todos están diciendo es así, coincidimos en que se necesita algo que sea un plan de largo plazo en la que todos, digamos, empujemos para el mismo lado, que esta sociedad no esté dividida en 4 partes, sino que el sumo esté con una mayoría y una minoría como el resto del mundo, como tiene que ser, como es natural y como es necesario, pero los que sean mayoría tirando más unidos y con una masa crítica empujando. Creo que había dos cosas en esos momentos. Uno era que había un diagnóstico correcto de la situación internacional, y el segundo era que había un modelo de país dispuesto a ser llevado adelante. Y creo que ahora las dos cosas están faltando. Sí, las dos cosas se cayeron, sí. El diagnóstico internacional fue muy errado, ganó Trump, aceleró todo el viento en contra, y sí, se han subestimado los problemas que teníamos. Hasta el gobierno lo reconoció, ¿no? O sea lo doy por digamos, que no necesitamos demostrarlo, fue así. Muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, como siempre, tan claro en tus análisis, y bueno, vamos a seguir molestándote entonces. Dale, a ver si haría falta, dale, encantado. Muy bien, un gran abrazo.